Hola a todos, el día de hoy tendremos esta grabación del doctor Sergio Rodena, nos pudo acompañar en vivo, de la charla Alteraciones congénitas idiopáticas de la columna vertebral y médula espinal. Recuerden que para estas charlas todas las preguntas pueden ser enviadas al correo electrónico de Betcan y pues por medio del correo electrónico o por el grupo también les daremos respuesta. ¿Listo? Sin más, le damos la bienvenida al doctor Sergio. En esta charla vamos a hablar de la neuroimagen, es decir, las principales exámenes de imagen a realizar en animales con anomalías congénitas de la médula espinal y de la columna vertebral. En el perro y el gato hay muchísimas anomalías congénitas que afecten a la médula espinal. Vamos a calificar en esta charla congénitas, aunque en algunas, también en algunos libros, las denominan idiopáticas. Vamos a enfatizar principalmente en las más frecuentes, como serían divertículos aracnoideos, hemivértebras. Hablaremos brevemente de meningocele, mielodisplasia, osteocondromatosis, quistes sinoviales, meningios, y luego vamos a dividir en otra parte aquellas enfermedades que afectan a la unión cráneo-cervical. Hablaremos brevemente de la siringomielia, ya que vais a tener una charla de esta enfermedad solamente. Hablaremos algo de la fibrosis dural, de la luxación atlantoaxial o del overlapping atlanto-occipital. Las principales pruebas de imagen avanzada para valorar una patología espinal, principalmente en anomalías congénitas, serían la tomografía axial computerizada y la resonancia magnética. En esta diapositiva ponemos las principales indicaciones y cuándo no está indicado generalmente el uso del TAC en patología espinal. Las principales indicaciones serían fracturas, luxaciones vertebrales, hernias discales principalmente calcificadas, neoplasia vertebral e infecciones de hueso como la osteomielitis o discoespondilitis, debido a la mayor sensibilidad para detectar patología ósea del TAC. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, el TAC no sería el más sensible, siendo la resonancia la que tendría más sensibilidad para detectar una patología espinal. Casos tales como mielopatía isquémica, hernias discales traumáticas de discos no degenerados, meningomielitis, traumatismos medulares para evaluar la extensión de la lesión medular, principalmente anomalías congénitas como divertículos aracnoideos o siringomielias. La resonancia magnética es la técnica de elección a la hora de valorar patología espinal, principalmente porque nos va a permitir ver la lesión intramedular, además de lesiones vertebrales o lesiones extradurales, y valorar el pronóstico. Generalmente hay una mayor sensibilidad en detectar la lesión y la lateralización del espacio afectado que con la mielografía e incluso que con el TAC. Por regla general, en la mayoría de lesiones en médula espinal, el pronóstico lo basaremos en base a la extensión de la hiperintensidad en T2. Generalmente a mayor extensión, peor pronóstico. Además, en general, tiene una gran sensibilidad para detectar hemorragias subaracnoideas o intraparenquimatosas. Los divertículos aracnoideos, como la palabra dice, es una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Debido a que no hay una cápsula o membrana, se denominan divertículos aracnoideos, y no quistes aracnoideos como previamente estaban descritos. Aunque puede verse en cualquier raza, las razas más afectadas serían los carlinos, bulldog francés y el rottweiler. Generalmente observaremos una clínica progresiva sin hiperestesia en la mayoría de los casos. La clínica dependerá de dónde está localizado el divertículo. Si el divertículo es cervical, tendremos una clínica de mielopatía cervical crónica y progresiva, mientras que si el divertículo es lumbar o toracolumbar, tendremos una clínica de mielopatía en el segmento que está afectado y por regla general crónica progresiva y sin hiperestesia. A la hora de realizar pruebas de imagen para diagnosticar un divertículo aracnoideo, las radiografías normales no van a ser sensibles para detectar esta patología. La mielografía sí que va a ser una técnica muy sensible para detectar un divertículo aracnoideo, viendo un acúmulo de contraste así como la dilatación del espacio aracnoideo. Sin embargo, una de las cosas que pueden ocurrir al realizar una mielografía sería una grabación de signos clínicos, debido a que en estas patologías muchas veces hay una lesión intramedular y al introducir un producto de contraste intratecal podemos agravar los signos.
La mielografía TAC, al igual que la mielografía, es muy sensible, pero con los mismos inconvenientes de poder agravar los signos clínicos. Y la resonancia magnética sería la prueba de elección para la detección de un divertículo, así como para ver la lesión intramedular asociada en muchos casos sin agravar los signos clínicos, como veremos más adelante. Un segundito. ¿Vale? Vuelta para acá. Vale. En este vídeo podemos observar un bulldog francés con una clínica progresiva toracolumbar de mielopatía toracolumbar, en el cual la principal sospecha era un divertículo aracnoideo o una hernia discal crónica. En esta diapositiva observaremos las pruebas diagnósticas del animal de la diapositiva previa. En la parte de arriba observaremos la resonancia magnética de este animal realizada 6 meses antes. Podemos observar una lesión intramedular sin compresión, en el cual el diagnóstico a priori fue un embolismo fibrocartilaginoso. El animal recuperó, pero fue evolucionando con una clínica progresiva durante meses. En las imágenes de abajo podemos observar la mielografía TAC realizada 6 meses después en este animal, donde podemos observar en el mismo sitio de la lesión antigua una acumulación de contraste tanto dorsal como ventral principalmente, prácticamente sin ver médula espinal, es decir, una atrofia de médula espinal o un divertículo aracnoideo secundario. Déjala apoyar un poco, a ver si ella quiere. Tranquila se queda. Bien. Escúchame ahí, quieta. Quieta ahí. Quieta. La dejo y... Hay veces que tiene como más, que las tensa más y otras veces... Vale, pasa. En esta diapositiva observaremos al animal tras la realización de la mielografía TAC. Vemos que ha sufrido una deterioración neurológica severa. Es importante recordar que la mielografía TAC es un procedimiento muy sensible para detectar un divertículo aracnoideo, pero hay que advertir a los propietarios que en la mayoría de estos casos hay una lesión crónica de la médula espinal y estos animales tras la administración de contraste pueden empeorar. A la hora de diagnosticar un divertículo aracnoideo, el TAC sin contraste o sin mielografía generalmente no nos permitirá en la mayoría de los casos ver el divertículo. Una de las pruebas de elecciones para ver, como hemos dicho antes, el divertículo aracnoideo sería la realización de una mielografía TAC. En esta diapositiva pueden observar un divertículo aracnoideo, véase la acumulación dorsal de líquido de contraste en el espacio subaracnoideo. Y aquí podemos ver otro ejemplo en el cual en la parte superior observaremos un animal con un divertículo aracnoideo en un TAC en vacío donde no observamos ninguna lesión más que una leve compresión o leve protrusión discal crónica, y luego podemos observar en el mismo animal la mielografía donde observaremos, además de esta leve protrusión crónica, una dilatación del espacio subaracnoideo con un acúmulo de contraste, es decir, un divertículo aracnoideo. La mielografía TAC, como dijimos antes, es muy sensible, pero el TAC en vacío en general no revela los divertículos aracnoideos. En esta diapositiva podemos observar resonancia magnética de dos animales con divertículos aracnoideos. En la parte de arriba observaremos una dilatación del espacio subaracnoideo, una hiperintensidad en T2 en forma de lágrima en el espacio toracolumbar. Sería un divertículo aracnoideo toracolumbar, mientras que en la parte de abajo observaremos una dilatación del espacio subaracnoideo, imágenes en T2 en el espacio cervical, un divertículo aracnoideo cervical.
Como dijimos antes, la resonancia es la técnica de elección tanto para diagnosticar el divertículo aracnoideo, así como para ver si hay una lesión intramedular y sobre todo porque no hay riesgos a la hora de administrar ningún tipo de contraste intratecal. Can you do it again? Yeah. Just once. Once more. Okay. En esta diapositiva observamos otro vídeo de otro carlino con ataxia progresiva y crónica, además de incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria en lesiones crónicas de médula espinal en estos animales suele ser muy frecuente y suele agravar el pronóstico tras la cirugía. Aquí podemos observar la resonancia magnética del animal de la diapositiva previa. Obsérvese que principalmente en la imagen de arriba hay una lesión intramedular, una gliosis crónica o siringomielia asociado a edema o gliosis y una muy leve dilatación del espacio subaracnoideo. En estos casos normalmente la ligera compresión ha creado la lesión intramedular y la clínica es principalmente más que a la compresión debida a la lesión intramedular. Aquí podemos ver otro interesante ejemplo de resonancia magnética para el diagnóstico de divertículos aracnoideos, así como la lesión intramedular. En la parte superior tendremos imágenes sagital y transversas en T2, donde vemos principalmente una lesión intramedular hiperintensa, probablemente una gliosis o un edema crónico secundario a un divertículo aracnoideo por compresión, que lo podemos observar mejor, es un leve divertículo aracnoideo en las imágenes inferiores T1, principalmente en la imagen de la derecha en la transversa, como hay una zona hipointensa, un acúmulo de líquido leve que produce esta compresión muy crónica con la lesión intramedular asociada. A la hora de hacer un diagnóstico por resonancia de divertículos aracnoideos hay diferentes estudios de imagen. Este es uno de los últimos que me parece muy interesante, que es una aplicación clínica de 3D que se llama secuencias MRI o resonancia CIS 3D. Es una secuencia con alto contraste y una resolución espacial. Normalmente se hacen cortes de 1 milímetro de espesor, con lo cual tendremos una detallada visualización de todas las estructuras que son rodeadas por líquido cefalorraquídeo. Así vamos a tener el contraste del líquido cefalorraquídeo y la médula espinal como una vista, como si fuera una mielografía. Es una técnica que permite ayudar en el diagnóstico de divertículos aracnoideos. En esta diapositiva les presento otro reciente estudio muy interesante en el cual se evalúan carlinos con patología crónica espinal, divertículos aracnoideos, entre otros. En este estudio evalúan histopatológicamente las lesiones de la médula espinal. En la conclusión final se observa que hay una fibrosis meningia asociado con un daño focal espinal en todos estos perros, lo cual sugiere que principalmente esta raza tiene una predisposición a hacer esta fibrosis meningia, lo cual predispone también a la hora de formar divertículos aracnoideos. Otro tipo de malformaciones congénitas o anomalías congénitas de la médula espinal serían la formación de quistes. Estos son muy raros y no serían divertículos, dado que pueden tener una cápsula propia. Aquí les dejo la resonancia en un animal con un quiste meningoaracnoideo. Obsérvese la dilatación del líquido cefalorraquídeo en el espacio lumbar, caudal o lumbosacro. Las malformaciones congénitas vertebrales es probablemente la anomalía congénita más frecuente observada en perros. Generalmente observaremos un cambio en la foma vertebral.
La malformación congénita más frecuente sería la hemivértebra. Estas hemivértebras se forman por un fallo de la formación vertebral durante el desarrollo embrionario. Por regla general, adquieren una forma triangular y las razas más predispuestas serían los Boston Terrier, Carlinos y sobre todo el Bulldog francés. Las encontraremos asociadas a menudo con desviaciones de la columna, es decir, generalmente las podemos observar asociadas a cifosis, desviación dorsal de la columna, lordosis, desviación ventral o escoliosis, desviación lateral. Hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones no dan signos clínicos. En la radiografía superior pueden observar una hemivértebra, una malformación vertebral en forma triangular en un bulldog francés. En las radiografías de abajo pueden observar otro animal con una hemivértebra y una mielografía tras la hemivértebra donde se observa además una dilatación del espacio subaracnoideo, es decir, un divertículo aracnoideo asociado a la hemivértebra. Otros tipos de anomalías congénitas vertebrales incluirían la espina bífida, en la cual lo que se produce es un fallo en la fusión de los arcos vertebrales. Radiológicamente, como pueden ver en la radiografía superior a la derecha, sería un fallo de fusión de los procesos espinosos. Hablaremos más detenidamente cuando hablemos del meningomielocele. La vértebra en mariposa es otra malformación frecuente en la cual lo que se observa es un fallo en la formación de la porción central vertebral, es decir, como dos hemivértebras. Podemos también ver una alteración en el número de vértebras, por ejemplo en la radiografía de abajo un animal con 8 lumbares y podemos también ver vértebras transicionales, etc. En esta diapositiva les dejo un nuevo esquema de nueva clasificación de anomalías congénitas vertebrales. Y como ya hemos visto, vamos en esta diapositiva otra vez a determinar las principales pruebas de imagen a la hora de diagnosticar malformaciones vertebrales. Las radiografías van a ser muy sensibles para detectar la malformación vertebral, sin embargo hay que tener cuidado porque una simple radiografía no implica que esta malformación o por ejemplo hemivértebra sea la causante de signos clínicos. Es decir, hay muchos casos en los cuales veremos hemivértebras sin signos clínicos. Luego tendremos que hacer no solo radiografías, sino técnicas tales como mielografía, mielotac o resonancia. La mielografía va a ser muy sensible sobre todo para detectar la compresión medular, sin embargo, al igual que en divertículos aracnoideos, tendremos la posibilidad de poder agravar los signos clínicos a la vez que el mielotac. La resonancia, al igual que en divertículos aracnoideos, será la prueba de elección a la hora del diagnóstico, principalmente porque veremos la compresión medular, podremos ver la lesión intramedular asociada sin tener una agravación de signos neurológicos. Vale, ya. Despacio. Vale, vuelta. Vale, otra vez un pelín más rápido. Como dijimos previamente, las razas más frecuentes para padecer anomalías congénitas vertebrales serían el bulldog inglés, bulldog francés, carlinos. Estos serían las principales, aunque podemos verlas en cualquier otro tipo de raza. Normalmente, como dijimos también previamente, no siempre el hecho de encontrar una malformación vertebral implica que cause signos clínicos. El diagnóstico en general no se debe de hacer solo con la radiología, sino que habría que hacer pruebas avanzadas tales como resonancia TAC o mielografía TAC. El pronóstico en regla general es reservado y en la mayoría de ocasiones se requiere intervención quirúrgica. Aquí podemos ver un ejemplo de un animal con anomalías congénitas vertebrales, es decir, con una hemivértebra. Como podéis ver, una vértebra en cuña torácica como un triángulo en la parte de arriba, en un TAC en vacío, y podemos ver la mielografía en este mismo animal y cómo no hay compresión. Es decir, muchas veces podremos tener hemivértebras sin dar signos clínicos asociados. Luego, no se debe hacer un diagnóstico basándose exclusivamente en radiografía e incluso muchas veces solo en el TAC en vacío.
Aquí pueden observar otro estudio reciente en animales con malformaciones congénitas, principalmente de la columna lumbosacra. Todos estos animales eran normales neurológicamente, bulldog francés, bulldog inglés y carlinos, lo cual quiere decir que podemos encontrar hemivértebras o malformaciones congénitas sin tener que presentar signos clínicos. También es importante la diferencia en las malformaciones de estos tres tipos de raza diferentes, sobre todo a la hora de planear cirugías en este tipo de casos. A la hora del diagnóstico de una malformación vertebral congénita es importante hacer pruebas avanzadas tales como la resonancia o la mielografía TAC. El hecho de solo ver una hemivértebra o una malformación congénita no implica que sea la causa de la patología espinal. La resonancia sería la técnica de elección porque nos permitirá ver principalmente la anomalía vertebral, la compresión de la médula espinal, así como los cambios intramedulares, dándonos también un pronóstico. El TAC sería muy útil sobre todo a la hora de planear la cirugía, principalmente en aquellos casos que tenemos que hacer una estabilización de la columna. Y como dijimos antes, la mielografía también puede ser muy útil a la hora de detectar la compresión espinal. Sin embargo, hay siempre que prevenir al propietario la posibilidad de agravación o deterioro neurológico. Aquí podemos observar la resonancia magnética en dos casos con malformación vertebral congénita, hemivértebra, y en el caso de la derecha con una ligera hernia discal asociada a la hemivértebra. Aquí podemos observar otro ejemplo en un animal con una hemivértebra torácica asociada a una protrusión discal. Es muy frecuente ver hemivértebras asociadas a protrusiones discales con la compresión medular. Podemos ver en la imagen superior son imágenes sagitales en T2 y sagital a la izquierda, y en la derecha una imagen transversa donde vemos una compresión severa, prácticamente no hay médula espinal. En la imagen inferior podremos ver también imágenes parasagitales en T2, así como la imagen dorsal. En esta diapositiva observaremos otro caso de un animal con una hemivértebra. Véase la radiografía mostrando la hemivértebra o la malformación congénita, y véase la resonancia magnética donde prácticamente no se aprecia compresión, pero en la imagen de abajo podemos apreciar la lesión intramedular en el espacio de la hemivértebra, lo cual sugiere que por la ligera o muy leve compresión, esta médula espinal ha sido dañada de forma crónica, haciendo un edema o gliosis. Esto muestra la importancia de hacer estudios de imagen avanzada, principalmente porque en algunos casos veremos compresión o en otros casos, como en este, no veremos compresión, sobre todo a la hora de planificar el tratamiento, y lo que veremos es más una lesión intramedular secundaria por la cronicidad del proceso. Aquí tenemos otro ejemplo de malformación vertebral, es decir, una hemivértebra pero asociada a una siringomielia, además de una posible mielodisplasia. Podemos observar la hemivértebra, la compresión medular, así como la escoliosis asociada o desviación de la columna. Aquí podemos ver otro muy interesante caso de un animal con paraparesia ambulatoria grave con una hemivértebra con fusión vertebral asociada, compresión de la médula, además, como podemos ver en la imagen de resonancia en la parte superior de la izquierda, una siringomielia craneal a dicha lesión. En la parte inferior podemos ver el TAC, el cual se hizo principalmente para la planificación quirúrgica de los implantes, donde vemos la malformación vertebral, así como la compresión de la médula espinal. Aquí pueden ver un ejemplo de estabilización y cirugía de una hemivértebra. En la parte superior observaremos el mielotac, donde observamos la malformación vertebral asociada a la compresión de la médula espinal. En la parte inferior observaremos ya la laminectomía con los clavos y el cemento puesto y la radiografía postquirúrgica. Otra anomalía congénita vertebral descrita recientemente en carlinos sería la displasia del proceso articular caudal. Generalmente se ha visto asociada con otras patologías tales como divertículos aracnoideos o hernias discales.
La relación causa-efecto con estas mielopatías aún está por determinar, pero es importante conocer este tipo de malformación principalmente en carlinos. Aquí voy a mostraros un ejemplo de una displasia articular caudal en un carlino, en un TAC. Podemos ver la imagen transversa superior en un animal con una articulación normal. Podemos ver las dos apófisis articulares, craneal y caudal, y en la imagen inferior es en este mismo animal en un corte donde podemos observar solo las apófisis articulares craneales y una hipoplasia o prácticamente ausencia de las articulares caudales, es decir, una displasia articular caudal. Aquí podemos observar en el mismo animal de la diapositiva anterior, en el cual se realizó también una resonancia, donde podemos observar una protrusión crónica que era la posible causa de los signos clínicos. Podemos apreciar también en la imagen inferior, principalmente en la transversa, una hiperintensidad medular, es decir, una lesión intramedular asociada, así como la displasia articular caudal. Es muy importante en todos estos animales, principalmente en carlinos, cuando sospechemos de una patología toracolumbar y no tengamos una hernia discal asociada o un divertículo, fijarnos bien en estas displasias articulares, ya que muchas veces, como hemos dicho antes, pueden ser causa o estar asociadas a otras patologías para dar un síndrome toracolumbar, principalmente en esta raza. La espina bífida o meningocele o meningomielocele son anomalías congénitas que proceden de un defecto en el tubo neural. Por regla general y de manera simple, se producirá una protrusión de las meninges y del tejido nervioso a través del defecto en la columna. La localización más frecuente en animales sería lumbosacra. Los signos clínicos más frecuentes serían falta de movilidad voluntaria, es decir, paresis, falta de reflejos y principalmente incontinencia urinaria. Las razas más frecuentes serían el bulldog francés y el bulldog inglés. En gatos está muy bien descrita principalmente en el gato Manx. En las fotografías de abajo pueden ver la clasificación de la mayoría de alteraciones que pueden producir de desórdenes del tubo neural, así como la nomenclatura. A la hora de una espina bífida o un meningocele, en el examen físico en muchas ocasiones podremos ver el defecto incluso a través de la piel, como pueden ver en las imágenes de la izquierda. En las radiografías normales, en algunas ocasiones podremos también ver el defecto, como podemos ver en las radiografías de la derecha, con una falta práctica total de la apófisis espinosa, indicando una posibilidad de espina bífida. En esta diapositiva veremos en la parte superior la resonancia magnética, técnica de elección para el diagnóstico de meningomielocele en un animal con un meningomielocele, y en la parte inferior la cirugía. En la resonancia podremos observar cómo el tejido nervioso se escapa a través del defecto en la columna vertebral. En la imagen intraoperatoria a la izquierda observaremos el saco dural y tejido nervioso protruido una vez realizada la disección y la laminectomía. En la imagen inferior de la derecha observaremos ya el cono dural una vez abierto, limpio y suturado. En esta diapositiva les muestro dos ejemplos de animales con meningomielocele. En la parte superior es un animal con un meningomielocele. Podemos observar la protrusión del tejido nervioso a través del defecto. Y en la imagen superior a la derecha observaremos en la vista sagital cómo se eleva la caudequina, lo cual hace suponer que es un proceso de meningomielocele asociado probablemente a un síndrome de la médula anclada o Tether cord syndrome. En las resonancias de la parte inferior observaremos un animal con meningomielocele, pero con una distribución normal de la caudequina, es decir, sin médula anclada. Es importante también discernir y ver este tipo de procesos, ya que la cirugía puede variar. Así, en estos casos de médula anclada, normalmente optamos por la resección del filum terminale. Aquí en esta diapositiva muestro otro caso más de espina bífida o meningomielocele recientemente operado. Lo operé hace nada, muy poquito. Podemos observar la resonancia con el defecto y el meningomielocele, así como la radiografía y la imagen del perrito, donde podemos ver el defecto de la espina bífida.
Este animal presentaba incontinencia urinaria e incontinencia fecal. Dentro de las anomalias congénitas o idiopáticas, otra patología rara sería lo que llamamos osteocondromatosis o exostosis cartilaginosa múltiple. Por regla general, estas exostosis pueden afectar a cualquier tipo de hueso y muchas veces afectan a los huesos de la columna vertebral. Y por regla general, normalmente en múltiples localizaciones. Aquí pueden observar un ejemplo de una exostosis cartilaginosa única o osteocondromatosis única en un animal joven. Obsérvese la resonancia, que era una masa comprimiendo la médula espinal, y la resección de la masa tras cirugía. Dentro de lo que es la unión cráneo-cervical tendremos unas patologías congénitas muy específicas, principalmente en la raza canina. En esta diapositiva pueden observar la anatomía de la unión cráneo-cervical en el perro. Los principales componentes serán el hueso basio-occipital, el atlas, el axis y el foramen magno. Generalmente, esta unión cráneo-cervical proporciona una estabilidad y movimiento de la cabeza en relación al cuerpo. Vamos a hablar brevemente de las principales anomalías o desórdenes de la unión cráneo-cervical, principalmente de la luxación atlantoaxial. Hablaremos brevemente del overlapping atlanto-occipital, de la fibrosis dural y de la siringomielia, muy breve debido a que esto os van a dar una charla sobre la malformación de Chiari y siringomielia asociada. Aquí les dejo un artículo reciente de anatomía de la unión cráneo-cervical en el cual se descubren nuevos ligamentos y, además, confirma la presencia de un fibrocartílago dentesis. Un artículo muy interesante, sobre todo para ver bien toda la anatomía nueva y sobre todo para prever los factores a tener en cuenta a la hora de realizar una cirugía en este espacio. La técnica de elección para el diagnóstico de una malformación de Chiari y la siringomielia sería la resonancia magnética. Generalmente, como pueden ver en esta diapositiva, la malformación de Chiari veremos una indentación o una herniación del cerebelo a través del foramen magno, produciendo la compresión de la médula oblongada y la médula espinal cervical dorsal, y podremos apreciar la siringomielia como un acúmulo de líquido cefalorraquídeo a lo largo de la médula espinal. Aunque en gatos es muy poco frecuente este tipo de malformación, ha sido recientemente reportada o descrita en 2 gatos. Yo en mi experiencia habré visto 2 o 3 gatos con este tipo de malformación. Aquí podemos ver en la imagen inferior uno de los casos en el cual podemos ver una leve herniación del cerebelo en un gato que lo único que tenía era hiperestesia toracolumbar y una vista sagital en T2 de la columna toracolumbar, donde se podemos observar un aumento del diámetro del canal medular consistente con una siringomielia o hidromielia generalizada. Attends un peu, s'il reste comme ça. Là, tu vas bouger. Bon, je ne veux pas que tu bouges. Mais là, par exemple, il n'est pas planté. Tu vois, quelquefois, quand il reste debout comme ça, c'est tellement difficile. Mais c'est vrai que la main, c'est pas normal. Il est un peu parétique. Oui, c'est ça, il est un peu parétique. Il n'est pas taxique, hein, il est plus... Aquí podemos ver también otro caso interesante, podemos ver un estudio principalmente de humana, donde se cree que en muchos casos la malformación de Chiari con la siringomielia asociada viene de un síndrome que sería la médula anclada, es decir, el tether cord syndrome. Se piensa que por estar esta malformación va tirando de la médula con la consiguiente herniación o malformación de Chiari. Aquí en la imagen inferior muestro un gato donde podemos ver una zona quística en las vértebras
caudales, así como una siringomielia de prácticamente toda la médula espinal y una posible malformación de Chiari asociada. Como dijimos antes, la siringomielia, la causa más frecuente de siringomielia en perros y gatos sería, pues, principalmente en perros, sería la malformación de Chiari. Sin embargo, podemos también tener enfermedades de la médula espinal, es decir, siringomielia asociada a otras condiciones. Aquí podemos tener un ejemplo en el cual no había malformación de Chiari, tenemos una hidrocefalia generalizada en prácticamente todos los ventrículos, asociada a una sospecha de quiste dermoide, como podemos ver en la imagen inferior en la flecha, y con una siringomielia severa cervical asociada. Una patología muy poco descrita y poco frecuente sería el overlapping atlanto-occipital o solapamiento atlanto-occipital. Generalmente las razas más frecuentemente observadas serían razas miniatura o razas toy tipo Chihuahua o Yorkshire. Y lo que ocurre es que el atlas se va a desplazar cranealmente en el foramen magno y se va a producir un solapamiento entre el atlas y el hueso occipital. Generalmente la clínica va a ser la de una mielopatía cervical y en muchos casos puede haber siringomielia asociada. El diagnóstico se hará en base a una resonancia magnética o en base a un TAC, el cual nos dará mejor resolución del hueso a la hora de plantear una cirugía. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico, haciendo una estabilización tanto dorsal como ventral. Una patología muy poco descrita y poco frecuente sería el overlapping atlanto-occipital o solapamiento atlanto-occipital. Generalmente las razas más frecuentemente observadas serían razas miniatura o razas toy tipo Chihuahua o Yorkshire. Y lo que ocurre es que el atlas se va a desplazar cranealmente en el foramen magno y se va a producir un solapamiento entre el atlas y el hueso occipital. Generalmente la clínica va a ser la de una mielopatía cervical y en muchos casos puede haber siringomielia asociada. El diagnóstico se hará en base a una resonancia magnética o en base a un TAC, el cual nos dará mejor resolución del hueso a la hora de plantear una cirugía. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico, haciendo una estabilización tanto dorsal como ventral. Aquí tenemos otro ejemplo en un animal que presentaba un overlapping atlanto-occipital, además asociado a una leve hidrocefalia y asociado también a una siringohidromielia. Hay que tener en cuenta que en muchos de estos animales puede haber varias patologías congénitas concurrentes. Otra patología relativamente frecuentemente descrita, principalmente en el Cavalier King Charles, serían las bandas durales atlantoaxiales. Esta sería una banda fibrosa que comprime el espacio subaracnoideo dorsalmente. En la mayoría de casos se observan a nivel de C2 y generalmente está asociado a malformaciones tipo malformación de Chiari o malformación atlanto-occipital. En esta diapositiva pueden ver un animal con una compresión a nivel de C2 por una banda dorsal fibrosa ósea comprimiendo la médula espinal. En esta diapositiva pueden ver un animal con una compresión a nivel de C2 por una banda dorsal fibrosa ósea comprimiendo la médula espinal. Domingo. Súper bien, ¿eh? Domingo, Domingo. Hola. Bueno, y que lo voy a andar. Domingo. Venga, muévete. Venga, vamos. Aquí podemos observar la mielografía TAC para observar mejor el componente óseo y la compresión dorsal antes de planificar la cirugía. La luxación atlantoaxial es un proceso congénito versus traumático, es decir, en muchos animales puede ocurrir de forma traumática, pero en otros animales la patología es congénita y con un mínimo traumatismo podrán desarrollar este tipo de luxación. Es una patología muy frecuente, principalmente en razas miniatura jóvenes, tales como el Yorkshire Terrier o el Chihuahua.
Generalmente lo que se produce es una luxación entre la primera y segunda vértebra cervical, el atlas y el axis. En la radiografía lateral lo que observaremos normalmente es un espacio entre el arco dorsal de C1 y el proceso espinoso de C2, indicando un aumento de espacio e indicando la luxación. En muchos casos también podremos ver una agenesia o una separación del diente del axis. Como dijimos antes, es una patología en muchos casos congénita o adquirida con un componente traumático. Es muy importante a la hora de evaluar y hacer un diagnóstico no flexionar la cabeza en extremo debido a la posibilidad de dañar más aún la médula espinal. Es también importante recordar que muchos animales con ladeo de cabeza pueden tener ligeros síndromes vestibulares por mielopatía C1-C3. Luego, en aquellos animales principalmente con trauma con ligeros signos vestibulares, es recomendable siempre, en primer lugar, hacer una radiografía de la articulación alantoaxial para eliminar la posibilidad de una luxación. La causa de signos vestibulares en animales con mielopatías cervicales craneales pueden ser la contusión, inflamación o edema del tronco encefálico por proximidad, alteración del fascículo espinovestibular que se encuentra de C1 a C3. Luego, como dijimos previamente, en cualquier animal con un traumatismo y riesgo de luxación alantoaxial y con signos vestibulares, siempre realizar una radiografía para eliminar la posibilidad de esta luxación. A la hora de hacer un diagnóstico, la radiografía convencional en la mayoría de casos nos va a permitir detectar la luxación alantoaxial. Generalmente, como dijimos antes, veremos un espacio entre el arco dorsal del atlas y la apófisis espinosa del axis. En la imagen a la izquierda veremos una articulación alantoaxial normal y en la imagen a la derecha veremos una luxación alantoaxial, observando un aumento de distancia en el espacio entre la apófisis espinosa del axis y el arco del atlas. En esta diapositiva observaremos en la imagen ventrodorsal otro animal que tendría una luxación alantoaxial, pudiendo ver también una hipoplasia del diente del axis, lo cual probablemente es la causa que ha podido predisponer a la luxación alantoaxial ante un mínimo traumatismo. En la imagen de la izquierda muestra un perro con una ventroflexión extrema para un diagnóstico de luxación alantoaxial. Es necesario incidir que este procedimiento no hay que hacerlo nunca hay que flexionar en un diagnóstico de luxación alantoaxial la cabeza de manera tan extrema, puesto que podemos dañar la médula espinal. Aquí vemos un diagnóstico de luxación alantoaxial en el cual ya se observa en la radiografía sin contraste una separación entre el axis, la apófisis espinosa del axis y del atlas, ya donde ya podemos ver que probablemente hay una luxación alantoaxial, donde se realiza además una mielografía que nos facilita ver la compresión medular. Por regla general, yo ya prácticamente nunca hago esta técnica y sobre todo para una luxación alantoaxial, porque pienso que solo con la radiografía y el TAC para prever la cirugía o la resonancia para ver la lesión intramedular no es necesario el uso de esta técnica. Pero en aquellos centros donde no se disponga de TAC o de resonancia y esté en duda solo con la radiografía lateral, la mielografía puede ser útil para detectar la compresión medular. Sin embargo, siempre hay un riesgo de poder exacerbar el examen neurológico, es decir, de que pueda haber una agravación neurológica. La tomografía axial computerizada será de gran ayuda principalmente para el diagnóstico de la luxación alantoaxial y sobre todo debido al gran detalle óseo que nos da y principalmente para planificar la cirugía, medición de clavos, tornillos, etc. Por último, la resonancia magnética sería otra de las técnicas de elección, ya que nos permitirá ver la luxación alantoaxial, así como la lesión intramedular asociada que en muchas ocasiones está presente junto a la luxación alantoaxial y que es lo que también determina la severidad de signos clínicos. En esta diapositiva podemos observar la resonancia magnética en un animal con luxación alantoaxial. Obsérvese la compresión a nivel de C1-C2, además de una lesión intramedular caudal, consistente con siringomielia y edema. Aquí podemos ver otro caso muy interesante de un animal con una inestabilidad atlantoaxial asociada además a una no unión o una fractura crónica del diente del axis.
Podemos ver en la imagen superior imágenes en T2 a nivel de prácticamente la parte craneal del axis, donde hay una lesión intramedular consistente con gliosis asociada a la probable inestabilidad crónica atlantoaxial, así como en la imagen inferior, donde veis las flechas principalmente en la sagital, el diente del axis que ha migrado, es decir, una no unión o una fractura antigua donde prácticamente no se observa compresión medular, es decir, lo más probable es que hubo una fractura antigua con la consiguiente inestabilidad que ha producido en este animal una lesión medular crónica. Aquí vemos el TAC del mismo animal de la diapositiva anterior, el cual se realizó para planificar la cirugía, para ver los implantes y para hacer un modelo 3D, como podemos ver en la imagen inferior, y en la imagen superior veremos más claramente esta no unión o fractura antigua del diente del axis. Aquí podemos ver otro caso interesante en un animal que había sufrido un caniche de aproximadamente 8 meses, creo recordar, que había sufrido un traumatismo corriendo, se había dado con el tronco de un árbol. Podemos ver las radiografías en la imagen superior, donde prácticamente no apreciamos ni distanciamiento entre el axis y el atlas, luego una duda grande para una luxación alantaxial, y en la imagen dorsal podemos ver el diente del axis prácticamente correcto. Sin embargo, en la imagen transversa del escáner podemos ver que este diente está un poco lateralizado hacia un lado, es decir, una desviación del diente del axis con la consiguiente sospecha de una luxación atlantoaxial. No siempre vamos a ver este distanciamiento, sobre todo entre el axis y el atlas. A veces son necesarias, como dije antes, pruebas tales como avanzadas como el escáner o la resonancia. Y aquí vemos la resonancia de este mismo animal, donde podemos observar arriba son imágenes en T2 y abajo imágenes en gradiente eco para detectar hemorragias, y podemos observar que prácticamente no hay compresión, pero sí una lesión intramedular, sobre todo hipointensa en T2 y en gradiente eco, que sugiere una hemorragia focal. Este animal, debido a la ausencia de compresión y de la lesión intramedular, fue tratado de manera conservadora con una mejoría de signos clínicos, como pueden ver en la diapositiva siguiente en el vídeo. Luego, es muy importante a veces la resonancia para este tipo de lesiones, ya que a veces es el efecto compresivo, pero a veces es más el efecto de la lesión intramedular más que la compresión o inestabilidad, y según la patología requiere un tratamiento u otro. No. Let's back this way. Come on. Totally different now. No, it's completely. Straight back. Oh, and that on the field. So cute. Y aquí vemos este animal que vino con tetraparesia no ambulatoria 2 semanas después, con tratamiento conservador y collarín, cómo recuperó la ambulación y no hubo necesidad de hacer o de realizar un procedimiento quirúrgico.